Mateo 14, como les digo, un pasaje bastante conocido. Del 22 en adelante leemos, en el nombre de Jesús. Cuando lo encuentren, hermanos, me dicen amén. Amén. Muy bien. Jesús anda sobre el mar. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre bueno, Padre eterno, te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú me has dado de estar en este lugar que tanto amo, que tanto quiero, que tanto aprendí, Señor. Pero en esta hora yo quiero devolver algo de lo mucho que tú me diste y quiero que seas tú hablando a través de mí, que sea tu presencia en este lugar, que sea tu Espíritu Santo ministrando, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu Espíritu Santo está aquí y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, que hoy podamos experimentar esa libertad del Espíritu Santo en este lugar, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, bendice a los que no han podido venir, bendice a las hermanas, sigue bendiciendo su vida porque sé que lo estás haciendo como estás allí con ellas, también estás aquí en este lugar. Bendice, Padre Santo, y habla en esta mañana porque queremos que seas tú el que hable, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, que sea tu palabra, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de Dios. Yo quiero predicar tu palabra, no quiero palabras de emoción, sino quiero palabras del Espíritu Santo de Dios, Señor. Quiero que esas sean las palabras que salgan desde mi boca, Padre, porque quiero que sean de bendición, Padre. En el nombre de Jesús, que así sea, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pensando un poco en este pasaje, meditando en él, pensaba más en situaciones de tormenta. Bueno, hoy hay una tormenta, hay lluvia. Pero pensaba en que muchas veces queremos tener el control de todas las cosas. Pero hay situaciones que se salen muchas veces de nuestro control. ¿A cuántos les gustaría tener el control completo de su vida? Decir, bueno, yo quiero esto, y pasa así. Mágicamente pasará así. ¿Cuánto les gustaría tener ese control? Creo que a muchos, a algunos ya está levantando la mano. Claro que sí. Pero no es así. Ayer la tía Marta y José me contaban que había conflicto entre los niños. ¿Por qué? Por el control de la tele. Había conflicto. No es por ser buchón, pero les digo que había conflicto. Y querían tener el control porque, claro, el que tiene el control mira lo que quiere, observa lo que quiere en la tele, mira su programa preferido. Y a veces en la vida estaría bueno que nosotros pudiéramos cambiar el control. Bueno, esto, si tuviéramos el control, si la vida fuera así con un control remoto que la pudieras manejar, sí, bueno, este programa no me gusta, este tampoco, bueno, cambio para acá. Pero lamentablemente, para nuestros intereses, no siempre tenemos el control de todas las cosas. No siempre tenemos el control, aunque queremos tener el control. El control es del Señor. Y si no queremos que el Señor tenga el control de nuestras vidas, no piensen que lo van a tener ustedes al control. Lamentablemente no es así.
lo va a tener el otro, el diablo. Es con Dios o con el diablo, no hay camino en el medio. Usted elija. Yo elegí. Y por la gracia de Dios puedo permanecer. No me glorío, porque es por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Hoy estoy aquí predicando delante de Él y de ustedes. Sería bueno tener el control, pero no tenemos el control de nuestras vidas. Que podamos dejar a Él el control de todas las cosas. Y dice este pasaje que Jesús manda a sus discípulos, en el 22 dice, Jesús manda a sus discípulos a ir a la barca, a entrar a la barca, a ir delante de Él a la otra ribera. Está hablando de otra orilla, no está hablando de ribera el departamento fronterizo con Brasil, no. Lo mandó a la otra ribera, no lo mandó a ribera. Capaz que alguno lo tiene llamado a ribera, bueno, si Dios lo manda allá, vaya. Si Dios lo manda, vaya. Pero Dios los manda y les da una orden. Vayan hacia el otro lado. Y despedida la multitud, dice que Él se fue a orar al monte y los discípulos, bueno, se fueron obedeciendo como buenos discípulos, como nosotros. Cuando el Señor nos dice, hace esto, lo hacemos, ¿verdad? ¿O no? Bueno, hay poco amén. Pero como buenos discípulos ellos obedecieron. ¿Esto qué me habla? Que aún muchas veces, haciendo la voluntad de Dios, se van a levantar vientos contrarios. Aún estando haciendo lo que Dios te mandó a hacer, se levantan vientos contrarios, se levantan tormentas, se levantan tempestades. ¿Y es algo que queremos para nuestras vidas? No, obviamente que no. Yo no elegiría pasar momentos de dificultades, momentos de vientos contrarios. Pero si el Señor lo permite, por algo lo está permitiendo. Y los discípulos experimentaron esa tormenta, esa tempestad, ese viento fuerte en contra. Hizo que ellos remaban con mucha fatiga, dice el Marcos 6 creo que es. Y ellos iban remando con mucha fatiga. Y hay momentos que la remamos, pero nos fatigamos, nos cansamos. Porque los vientos son contrarios. Estamos haciendo la voluntad de Dios, pero parece que no vamos hacia adelante, que más bien o estamos estacionados o vamos más para atrás. ¿O no le ha pasado eso? De sentir eso. A veces nos pasa. Pero Dios lo está permitiendo por algo. Y muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero tenemos que seguir confiando y obedeciendo a Dios. Porque no se trata de entender, sino de obedecer a lo que Dios te pide. Y los discípulos fueron obedientes, pero se levantó ese fuerte viento en su contra y la barca dice que era azotada por las olas. ¿Y Jesucristo qué estaba haciendo? Jesucristo estaba orando. Yo creo que Dios estaba intercediendo, Jesús estaba intercediendo por sus discípulos, porque sabían lo que iba a pasar. En una oportunidad Jesús le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor ruega por ti, el Señor está rogando por ti, el Señor sabe lo que estás luchando, sabe lo que estás batallando y el Señor está rogando por ti para que tu fe no falte. El Señor es el primer intercesor. Necesitamos intercesores, necesitamos pedirle a los hermanos que oren, pero Jesús es el primero que está intercediendo por tu vida, para que tu fe no falte, como le dijo a Pedro. Él está orando, algo que tenemos que hacer como cristianos, la sana costumbre de comunicarnos con Dios día a día. Pero como le decía, a veces en la voluntad de Dios podemos encontrar tormentas. Sí, pueden pasar tormentas cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Miren el ejemplo de Jonás. Jonás estaba haciendo la voluntad de Dios, no, se fue para el otro lado, lo mandaron para allá y se fue para el otro lado. Y se levantó una gran tempestad también. Se pueden levantar tempestades en la voluntad de Dios y se pueden levantar tempestades no haciendo la voluntad de Dios. Pero en este caso, los discípulos estaban haciendo la voluntad de Jesús. Y se levantó ese viento contrario. Y Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. ¿Y ellos cómo reaccionaron? Con miedo, dice. En Marcos 6 dice que ellos pensaron
que era un fantasma. El problema no es pensar, porque en realidad tenemos que pensar. Por algo Dios nos dio la capacidad del raciocinio para pensar las cosas. Y muchas veces le hemos errado por no pensar. ¿O no? Pero hay veces que la razón es contraria a la fe. Y nosotros tenemos que vivir por fe. Tenemos que pensar las cosas así, pero no pensar demasiado cuando Dios te habla claro. Porque nosotros andamos por fe. No andamos por la razón. Sí razonamos, sí pensamos, pero no vivimos en base a nuestros pensamientos, sino a lo que Dios quiere. Y a la fe que Él ha depositado en cada uno de nosotros, porque la fe es un don de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene porque escuchamos la voz de Dios. Y ahí ya dejamos de razonar. Porque si Dios te habló claro, ¿qué estás pensando? Hacelo. Pero ellos pensaron, dijeron, si alguien viene caminando por el mar, tiene que ser un fantasma, porque razonaron. Humanamente tiene que ser un fantasma. A no ser que sea alguien que esté haciendo surf, un adelantado en esos tiempos. Pero dijeron, no, un fantasma. ¡Qué miedo! Aparte de la tormenta, un fantasma todavía. Todavía aparte de la tormenta es noche de Halloween, dijeron. No, no era un fantasma, era Jesús. Pero a veces a Jesús no lo podemos ver en medio de las tormentas, no lo podemos ver claramente porque razonamos demasiado. Y a Jesús solo lo podemos ver por fe. Lo podemos ver claramente por fe. En medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de los vientos contrarios, a Jesús lo podemos ver por medio de la fe, no por medio de la razón. Y ellos tuvieron miedo, dice. ¿Y qué es el miedo? ¿Cómo? Falta de fe, sí. Pero aquellos que vieron intensamente. No sé si vieron intensamente, no la estoy recomendando porque yo no la vi. Pero una película de Disney que habla sobre las emociones. Y el miedo es una emoción. Y el miedo es una emoción contraria a la fe. Y nosotros andamos por fe, no andamos por emociones. La emoción, el miedo te condiciona. Hoy el hermano compartía la palabra, el Salmo 27. Muchas veces tenemos miedo. Muchas veces estamos preocupados. Y eso es contrario a la fe, eso te detiene. El miedo te detiene. Y googleé intensamente para ver más o menos. Sabía que era emociones, pero no sabía. Bueno, ahí pude ver que son la tristeza, la alegría, el miedo, la ira, el desagrado. Me lo aprendí todo. Y el título en inglés me llamó la atención. No es que yo sepa inglés, googleé, traducí también. Usé el traductor, para eso está. Para los que no sabemos inglés. Decía Inside Out. ¿Y qué es Inside Out? No sé si lo pronuncié bien, pero por ahí anda. Decía, la traducción dice de adentro hacia afuera. Interesante, ¿no? De adentro hacia afuera. Lo que manifestamos fuera de nosotros es lo que hay dentro. Lo que exterioriza, lo que la gente ve, lo que nosotros hacemos y actuamos, depende de lo que haya dentro de nosotros. Si nosotros tenemos miedo, entonces no vamos a actuar como Dios quiere. Porque es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Pedro, ¿qué pasó? Le pidió una señal al Señor. Bueno, si eres tú, porque Dios le estaba hablando, le dijo, tengan ánimo, soy yo. Pero aún en medio de esa tempestad no podían escuchar claramente a Jesús. Porque estaban con esa emoción fuerte en ellos dentro de miedo que le impedía escuchar a Dios.
Cuando tenés miedo, no podés escuchar a Dios. Cuando tenés dudas, no podés escuchar a Dios claramente. Cuando tenés dudas, cuando tenés miedo, no podés verlo claramente a Jesús. Y Jesús quiere eliminar las cosas que no te van a hacer de bendición dentro tuyo. Dios también quiere sanar en esta mañana. Y quiere sanar por dentro. A veces no son heridas como la de Hassan en la cabeza, externas que ves. Hay cosas que están dentro. Y son más grandes que porque me decía la tía que el vendaje era más grande que la herida. Pero hay cosas que están dentro de nosotros que el Señor conoce, que nadie más la conoce. Pues nosotros podemos mostrar la mejor cara a los demás. Andamos fantásticos, andamos bárbaros con el Señor, aleluya, amén. Todo fuego en nuestras vidas, pero en nuestro interior estamos deshechos. Solo Dios conoce nuestro interior. Pero no dejemos que lo que está dentro de nosotros domine nuestra conducta, nuestras acciones, nuestra vida, nuestro caminar con Dios. Que eso no te condicione. Y si eso te está condicionando, pídele al Señor que te quite eso. Para que puedas servirle, para que puedas obedecerlo, para que puedas verlo, para que puedas escucharlo. Porque en medio del temor no pudieron escuchar ni ver. Jesús le estaba hablando, le decía, tengan ánimo, soy yo. ¿Cómo no me estás viendo? ¿Cómo no me estás escuchando? Soy yo, le dijo Jesús. No tengan miedo. Yo estoy aquí, le dijo. Pero ellos estaban atemorizados, asustados. Y Pedro, con un poquito de fe, bueno, si eres tú, si capaz que eres tú, te pido que yo pueda caminar sobre las aguas. Una señal extraña, pero fue bien una reacción a lo Pedro. Porque Pedro siempre era el que reaccionaba diferente. En el fútbol podría decir el distinto. A veces mi hijo dice, pero viste que todo, tiene un buen cuadro, pero ese es el distinto, el diferente. Y Pedro era diferente, no era ni mejor ni peor, pero era diferente. Él reaccionaba de maneras distintas a todos los demás. Y él dijo, bueno, si eres tú, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Porque eso es imposible humanamente. Así que si vos lográs que yo camine sobre las aguas, entonces yo voy a creer que eres tú. A veces le pedimos señales a Dios. Y Dios responde y Dios te dice, sí, bueno, dale, ven. ¿Eso me estás pidiendo, eso que es tan imposible? Yo te voy a mostrar que es posible. Porque con Dios todo es posible, ¿verdad? Acá el adolescente niño tiene una libretita que dice, con Dios todo es posible. Me gustó. Con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Y él caminó sobre las aguas. ¿Pero qué pasó? Tuvo miedo. Y el miedo lo hizo hundirse. Porque vuelvo a repetir, si andamos por emociones, nos hundimos. Si andamos por vistas y miramos. Y los cristianos no hemos sido llamados a andar por vistas, sino por fe. No andamos por vistas, sino por fe. Porque si miramos las circunstancias, obviamente nos desanimamos. Si miramos a nuestro alrededor, muchas veces no vemos nada. Muchas veces no sabemos lo que Dios va a hacer mañana. Pero debemos seguir confiando, aún en medio de las tormentas, tempestades, de que Dios sigue estando, de que Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado y nunca más lo va a hacer tampoco. Porque Él murió, Él pagó el precio por nosotros. La semana que viene, nosotros también vamos a celebrar la semana que viene la Santa Cena. ¿Pero qué recordamos? El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó un precio muy alto por vos. Entonces Él no va a dejar hundirte. Él no te va a dejar que te hundas. Y muchas veces los demás no ven. Los demás muchas veces están pensando, bueno, qué bueno que estás caminando por fe, pero vos sabés que te estás hundiendo. Vos sentís que no estás avanzando. Pero ¿qué podemos hacer? Hacer lo que hizo Pedro. Aunque dudó, aunque tuvo miedo, aunque le falló de alguna manera al Señor, le dijo, Señor, sálvame. Que podamos pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Si estás pasando por un momento de tempestad en el que sentís que te estás hundiendo, pídele al Señor, sálvame. Rescátame, Señor, porque yo ya no puedo más. Yo no la estoy remando, la estoy luchando, estoy con todas mis fuerzas, pero no puedo.
Y la gente no lo ve, porque el trato de Dios con cada uno de nosotros es personal. La tormenta, el viento fuerte, el viento contrario, la estaban pasando todos los discípulos. Pero Dios tuvo un trato personal con Pedro. Y así es Dios con nosotros. Lo que estamos pasando nosotros no lo está viviendo otro. No mires a los costados y decir, ¿por qué al hermano Dios lo está bendiciendo de esta manera y a mí no? No, el trato es personal y Dios sabe, Dios te conoce y Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe lo que te puede dar ahora y lo que no te puede dar ahora. Dios sabe lo que te va a dar más adelante. Quizás hay cosas que estás esperando y no llegan y te desaniman. Pero tenés que seguir confiando en que ese Dios pagó con su sangre. ¿Cómo va a dejar hundirte si le costaste su sangre preciosa? Él dio su sangre. ¿Qué mayor muestra de amor necesitas para seguir confiando y creyendo en el Señor? Él te rescató, Él te salvó, Él pagó ese precio tan alto por tu vida. ¿Cómo te va a dejar hundir? Porque podía pensarse, bueno, pero Jesús sabía que Pedro después lo iba a negar. Entonces, que humanamente capaz que si fuera humano, Jesús decía, bueno, ¿me vas a negar? Deja, ahogate nomás tranquilo. Pero Dios no es humano. Vivió como un ser humano, pero es 100% Dios. Jesús era 100% Dios. Jesús nos ama. Y aunque le fallemos una vez, aunque dudemos de Él, aunque desconfiemos de que Él sea real, de que Él está, Dios nunca nos va a fallar. Dios siempre va a estar dispuesto a rescatarnos cuando en el momento que lo necesitemos. Él siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde. Él llegó a tiempo a sus discípulos. Él vino en el medio de esa dificultad, en ese problema tan grande que tenía, Él vino a rescatarlos. Él vino a salvarlos. Y Él vino a tratar especialmente con Pedro también, porque fue el único que se animó. Los demás le estarían diciendo, Pedro, ¿qué estás haciendo? Vení acá, ¿no ves que nos estamos hundiendo? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés inventar? Pero Pedro se animó, por lo menos se animó. Nosotros tenemos que animarnos, porque la fe también implica acción. Y muchas veces en el medio de las tormentas, ¿qué hacemos? Queremos salvar nuestro pellejo y nada más. Pero a veces Dios nos está pidiendo tomar decisiones, salir de la barca, caminar por fe, tomar acciones, tomar decisiones. Pero, ojo, guiados por la voz de Dios. Pedro no tomó esa decisión por su carne. Él escuchó. Él le pidió una señal a Dios. Y el Señor le dijo, ven. El Señor le dijo, ven. El Señor te dice, ven. Me estás pidiendo señales, está pasando vientos contrarios. El Señor te dice, ven. Y no me voy a extender este mensaje, pero sí quiero orar en esta mañana por ti. El Señor te está llamando. No tengas miedo, porque el miedo te impide ver a Dios. Ya viviste de un lado, ya viviste del otro, ya sabés lo que es la diferencia entre un lado y otro. Pero hay momentos en que suena un trueno. Hay momentos que viene la tormenta. ¿Y eso nos da miedo o no se asustan? ¿Cuántos vientos pasamos en el hogar? Y que las chapas se movían, parecían olas las chapas. Y los hermanos poniendo piedra arriba para que no se volara el techo. ¿Daba miedo? Sí, pero yo era el tutor, me tenía que hacer como que no tenía miedo, que tenía toda la fe. No pasa nada, un viento ya va a pasar. Pero por dentro estaba muerto de miedo, obviamente, se las chapas hacían así. Y a veces hay situaciones que nos ponen en prueba, que ponen a prueba nuestra fe. Pero por eso vamos a dejar de creer a Dios. No, tenemos que seguir confiando en Él. Confiemos en Dios. Es fácil confiar en Dios cuando Dios está multiplicando los panes, los peces, como lo estaba haciendo antes de la tormenta. Es fácil confiar en esos tiempos, pero en los tiempos de dificultades, cuanto más tenemos que confiar en Él. Porque Él
está con nosotros en los tiempos de bendición, en los tiempos de gloria, en los tiempos de mover del Espíritu Santo, pero también en los tiempos de sequía, en los momentos que no sentimos nada, en los momentos que no vemos nada, en los momentos que sentimos que luchamos, que remamos y no avanzamos y no vamos a ningún lado, y nuestra vida, nuestro ministerio no va a ningún lado, nuestra economía no va a ningún lado, nuestra salud no va a ningún lado, y pasamos por momentos de eso, pero en esos momentos más tenemos que aferrarnos a Dios. Y Pedro fue lo que hizo, clamó al Señor. Señor, sálvame, le dijo. Se estaba hundiendo. Y Jesús vino y le dijo, aquí estoy. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo pagué un alto precio por vos. Hoy te está diciendo, Señor, si yo pagué un alto precio por vos, ¿por qué estás dudando de mí? ¿Por qué no estás confiando en mí? ¿Por qué no estás descansando en mí? Yo sé lo que está pasando, si yo te conozco. A mí no me podés engañar. Al que está a tu lado, al que está atrás, adelante, le podés engañar, le podés mostrar algo diferente, pero yo sé quién sos. Y yo te amo. Y yo nunca te voy a fallar, yo nunca te voy a dejar solo. Yo nunca te voy a abandonar. Quizás otros te dejaron tirado, pero yo no. Yo siempre voy a estar para vos. Y aunque dudó Pedro, aunque le falló de alguna manera a Pedro, Jesús estuvo ahí y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre, poca fe? Pero extendió su mano. No le dijo, bueno, dudaste de mí, manejate, muchacho. No, extendió la mano. Jesús está dispuesto a extender nuestra mano. Aunque le erraste o que fallaste, o que te estés hundiendo o sintás que te estás hundiendo, Dios siempre está extendiendo la mano para salvarnos. Y Dios en esta mañana te está extendiendo la mano. Y te dice, ven, ven. Porque Dios no solo lo levantó, no solo no se hundió, no se sumergió, sino que emergió. Se levantó. Y Dios te va a levantar. Después de la tormenta, Dios te va a levantar. Y vas a emerger. Y va un nuevo resurgir en tu vida, en tu ministerio. Pero tenés que confiar. Tenés que pasar el proceso. Tenés que pasar la tormenta. Y Dios lo va a hacer. Dios te va a levantar. Y Dios te va a devolver al plan original. Porque nos olvidamos que a dónde iban los discípulos. Iban a la otra ribera. Y en el medio de la tormenta se olvidaron de todo. Lo que querían era salvarse. Pero Dios los salvó y Dios los llevó ¿a dónde? A la barca, hacia dónde iban, hacia el cumplimiento de lo que Él les mandó a hacer. Dios cumple su palabra y lo que Él dice que se va a hacer, se va a hacer. Por eso Pedro dice, manda. Porque si Dios manda, no hay nadie que pueda detener lo que Dios manda. Y lo que Dios mande en tu vida, nadie lo puede detener. El plan de Dios que tiene para tu vida, nadie lo puede detener. No hay diablo, no hay demonio que pueda tener el plan de Dios para tu vida. El único que lo puede tener sos vos. Si no te aferrás a Dios, si te dejas hundir, si te rendís, si tirás la toalla, el único que puede arruinar el plan de Dios eres vos. Pero Dios siempre está dispuesto a cumplirlo. Los discípulos llegaron porque la palabra de Dios se cumple. Los discípulos llegaron hacia donde iban, llegaron hacia donde Dios los mandó. Pasaron la tormenta, pasaron el viento fuerte, pasaron ese viento contrario, pero ellos llegaron a donde Dios les dijo. Y tú vas a llegar a donde Dios te dijo. No sé cuánto tiempo pase, porque entre una orilla y la otra pasó un tiempo. Pero sé que se va a cumplir lo que Dios te dijo. Lo que Dios te habló se va a cumplir. De la manera como Dios lo va a hacer, no sé. Pero pase lo que pase, no dejes de confiar en Dios. Pase lo que pase, no dejes de aferrarte de la mano de Dios, porque Dios no te va a soltar. Y Pedro podía estar diciendo, Señor, sálvame. Aunque dudé, aunque te fallé, sálvame. Extiende tu mano. No me sueltes, Señor. No me sueltes, Señor. Y el Señor le dijo y te dice, yo nunca te voy a soltar de mi mano. Yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha.
Él es tu Dios. No temas, no tengas miedo. Yo te ayudo, dice el Señor. Yo te ayudo, dice el Señor en esta mañana. En el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que sople con su Espíritu Santo en esta mañana. Que sea el Espíritu Santo que está aquí, que traiga libertad sobre tu vida.